Buenos días, amigos y amigas, todos y todas. En pleno siglo XXI, creo yo, por lo menos en el ámbito académico, teórico, aunque ciertamente no con tanta seguridad se puede hacer esta afirmación en el plano político, nadie duda de dos cosas. La primera, los migrantes son personas. La segunda, por su condición de personas, son titulares de derechos humanos. Pero, ¿podríamos hablar de que existe un derecho humano a emigrar? Voy a hacer una serie de reflexiones alrededor de este tema a partir del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho comunitario, haciendo especial énfasis en la Unión Europea y el sistema de la integración centroamericana. Obviamente, en el plano de las relaciones internacionales, los estados tienen una gran resistencia a reconocer el derecho humano a emigrar, por la simple razón de que la territorialidad y la defensa de las fronteras siempre ha sido visto como condiciones existenciales del propio Estado. Creo yo que, pese a esto, ideológicamente y a partir del derecho positivo, podemos hablar de la existencia o reconocimiento de un derecho humano a emigrar, claro, con su contenido. Ideológicamente, como todos sabemos, los derechos humanos son un producto de la Ilustración, aquella corriente filosófico-política que tuvo gran influencia en las revoluciones liberales en el siglo XVIII. Precisamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aunque suene paradójico en los tiempos actuales, se proclama de la siguiente forma: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y búsqueda de la felicidad son los tres pilares sobre los que se asientan los derechos humanos concebidos desde una de sus primeras corrientes doctrinarias, en uno de sus primeros planteamientos teóricos. Creo yo que la migración puede darse tanto para recobrar la libertad, para preservar la vida, o bien con el propósito de tener un mejor futuro o la oportunidad de un nuevo comienzo. Desde el punto de vista del derecho positivo, si uno revisa los principales textos del Sistema Universal de Derechos Humanos, de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, puede darse cuenta que en los textos se reconocen las siguientes garantías básicas. Los estados, y esto es importante porque esto nos da a entender el consenso que en la comunidad internacional, el consenso base que hay respecto al tema. Y es, el primero, el derecho a salir del territorio de un Estado, incluido el propio. El derecho a establecer libremente la residencia dentro de un Estado en el que legalmente uno se encuentre. El derecho de asilo, significa recibir protección en caso de haber sido forzado a emigrar por razones de persecución política, etc. La prohibición de expulsión de nacionales, la prohibición de expulsión de extranjeros. Individual legalmente reconocida y masiva de extranjeros. Estos dos últimos puntos podrían sintetizarse en la fórmula: nadie puede ser forzado a emigrar. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, este conjunto de garantías básicas constituyen lo que podríamos en el tiempo actual llamar el contenido esencial de un derecho humano a emigrar. Ahora, el derecho comunitario. En el derecho comunitario estas ideas se ven potenciadas. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho que lo comunitario, la integración regional de carácter supranacional, tiende por antonomasia al desvanecimiento de barreras, al desdibujamiento de fronteras y nacionalidades. Esa es la tendencia de los procesos de integración regional. La movilidad de personas se integran con los bienes, servicios y capitales como las 4 libertades fundamentales de la integración económica regional, que como bien sabemos
en este ámbito es donde comienzan, o históricamente han comenzado los procesos de integración a nivel mundial. ¿Qué tenemos en la Unión Europea? Bueno, en la Unión Europea tenemos que en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se describe a la Unión como un espacio de libertad, seguridad, justicia, sin fronteras interiores. Tenemos el acuerdo de Schengen, en función del cual no existen controles migratorios internos dentro de este espacio. Tenemos el mercado interior y la unión económica con sus 4 libertades básicas. Tenemos una política común de asilo, migración y control de fronteras exteriores, hasta una policía migratoria Frontex, basada en la solidaridad entre estados, aunque en el momento actual algunos estados de la Unión lo ponen en entredicho, basada en la solidaridad entre los estados y la equidad respecto de los nacionales de terceros países. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se establece la ciudadanía europea. De acuerdo con la Carta, las garantías y demás derechos que implica la ciudadanía, en concreto la libertad de circulación y residencia, puede reconocerse a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro. También tenemos la prohibición en la misma Carta de expulsión y el principio de no evolución. En el SICA, bueno, el protocolo de Tegucigalpa establece el respeto y promoción de los derechos humanos como la base fundamental del sistema. También estipula que la solidaridad centroamericana es la expresión de la interdependencia, origen y destino común de la región. En el protocolo de Guatemala aspira a la Unión Económica Centroamericana. Como sabemos, todavía se está trabajando en la Unión Aduanera. Tenemos la tarjeta de embarque y desembarque del CA4, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, una misma tarjeta de embarque y desembarque. El convenio de creación de la visa centroamericana, también entre estos países. En estos momentos la Secretaría General del SICA trabaja en la construcción de una política migratoria regional. En conjunto con la Organización Internacional para la Migración se trabaja en un plan de acción para la atención integral de la migración en la región. Y en el ámbito institucional, la Comisión Centroamericana de Migración, OCAM, es el órgano encargado de articular a los países en el sistema. Ahora bien, un poco de realidad, qué está ocurriendo o qué ha ocurrido recientemente en ambas regiones. En la Unión Europea, como sabemos, desde el 2015 se está viviendo en Europa una crisis migratoria producida por la guerra siria, la crisis en Libia, el norte de África, la situación en el sur de Asia. Esto ha generado que en el continente europeo, en la Unión Europea, aparecieran 2 fuerzas que se contraponen. Una que busca el cumplimiento de los compromisos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho comunitario, liderada por la República Federal de Alemania y su canciller Angela Merkel y su política del Wir schaffen das, lo lograremos, que le generó un desgaste político muy grande a nivel interno. Y tenemos otro grupo de estados que pugnan por una política de puertas cerradas a los migrantes, el gobierno italiano de extrema derecha, el gobierno austriaco, el gobierno húngaro. En el SICA, en el año 2015, como ya se ha mencionado en el panel, vivimos una crisis de migrantes cubanos. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo de lo que ocurrió, simplemente voy a leerles un titular del periódico El País de España, que describe perfectamente lo que les quería dar a entender en este apartado, y es el siguiente: la crisis migratoria cubana crea un cisma en la Unión Centroamericana. Costa Rica se retira de los foros políticos del SICA por falta de solidaridad de sus vecinos. Bien, ya para concluir, desde mi punto de vista existe en el plano filosófico y normativo el respaldo suficiente para aventurarse a afirmar la existencia de un derecho humano a emigrar. No es palpable la voluntad de los estados para reconocerlo con la amplitud que muchos
desearían. Una de las razones esgrimidas, por ejemplo, para que varios estados abandonaran el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regular, que no era un instrumento de coordinación, fue precisamente que ese instrumento de coordinación fuera tomado en cuenta como un paso más hacia el reconocimiento del derecho humano a migrar. Los procesos regionales de integración regional de carácter supranacional potencian todo lo que les mencioné sobre la base normativa y filosófica sobre el derecho humano a emigrar, en el sentido de que en estos procesos de integración los que otrora fueran extraños pasan a formar parte de una nueva entidad que va mucho más allá de la suma de sus miembros. Un conjunto de estados que, teniendo presente los principios de solidaridad, deciden transferir competencias soberanas a un nuevo centro de poder para la solución de problemáticas comunes. Creo yo, y con esto cierro, que en un mundo globalizado, las necesidades y demás problemas que produce el hambre, el miedo, la guerra, la destrucción del medio ambiente, no conocen fronteras. También la experiencia de 2 guerras mundiales y los desplazamientos que esas 2 guerras mundiales generaron, nos dice que la respuesta a esas necesidades y problemas no se encuentra en el nacionalismo, ni en el egoísmo, ni el individualismo exacerbado, sino en la solidaridad, la gobernanza internacional y el cosmopolitismo. Muchas gracias.